Buenas noches, queridos hermanos. Los invito a compartir de la palabra de Dios en este día, en el libro de Mateo, en el capítulo 6, los versículos que van del 1 al 6. El martes pasado terminamos de completar el capítulo 5 del Sermón del Monte. Y hoy empezaremos con el capítulo 6, del 1 al 6. ¿Me siguen en la lectura? Jesús y la limosna. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Jesús y la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Hoy quiero compartir como tema para todos, cristianos de vida piadosa. El martes pasado, como dije antes, terminamos con el capítulo 5 de Mateo y de ese capítulo el Sermón del Monte. Allí, por ejemplo, vimos temas como la ira, el adulterio, el tema del jurar, no fingir y amar al enemigo. En este capítulo 6, por ejemplo, veremos la actitud de una vida piadosa, como es la de ofrendar, orar y ayunar. Claramente veremos cómo debemos practicar la justicia, no para ser vistos como los escribas y como los fariseos, sino justamente ¿para qué? Para poder agradar a Dios. Un verdadero discípulo, una verdadera discípula de Dios, debe continuar siguiendo a Jesús, mirando hacia Él que va adelante de cada una de nuestras vidas, y no mirándose a sí mismo y a lo que está haciendo cada uno de nosotros. Qué importante esta imagen, que como discípulos de Jesús debemos mirar a Él que va caminando delante nuestro y no mirándonos a nosotros mismos y las actitudes que estamos teniendo. El testimonio, como ya lo hablé en otra oportunidad, personal, y también el testimonio como vida de iglesia, es sumamente importante. Pero ese testimonio pierde la capacidad de bendecir a los demás cuando está motivado justamente para agradar a la gente en vez de agradar a Dios. Veamos, por ejemplo, estas disciplinas espirituales de las cuales nos habla el capítulo 6 de Mateo. El tema de dar limosna, el tema de orar y el tema de ayunar. El énfasis de Jesús, en este caso, por ejemplo, es que al realizar estas disciplinas, las hagamos de una manera que sea correcta, de una manera que, pues, por ejemplo, no sea que seamos vistos por lo que estamos haciendo. Por eso dice, mirad que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Toda nuestra vida de servicio, sea alimentar a un hambriento, dar de beber al sediento, recibir a una persona desconocida, vestir
a aquel que está desprotegido y desnudo, cuidar al enfermo. Todo debe ser para agradar a Dios. Nuestras actitudes generosas y humildes abren el paso por donde Dios seguramente quiere dispensar para tu vida y para la mía bendiciones. En griego, la palabra mistos tiene un sentido, por ejemplo, de comercio. Es una deuda pagada por trabajo o por un salario. Esta palabra mistos, quiero que entendamos lo que significa. Es relacionado con algo comercial. Entonces es como que estamos siendo pagados o nos están pagando una deuda como un salario o como un trabajo que hubiéramos hecho. Obrar pensando solo por recibir una recompensa humana o un reconocimiento humano, no podemos seguramente esperar ser recompensados por Dios. Muchos cristianos a través del tiempo han buscado servir a Dios, pero se han hecho famosos por sus obras desinteresadas. Muchos cristianos solamente pensaron en servir a Dios, pero tanto servicio que hicieron los hizo famosos por aquellas cosas que hicieron para Dios. Pero lo hicieron desinteresadamente. Por ejemplo, el fundador de nuestra iglesia, Wesley, San Francisco de Asís, Schweitzer, Martin Luther King, la Madre Teresa de Calcuta. Y bueno, y podemos seguir nombrando muchísimos más que a través del tiempo han repercutido en la sociedad y han sido muy notorios. El tema no está en recibir el reconocimiento humano, sino en buscar, como dije antes, la gracia de Dios. Por eso dice, toda limosna debe ser en secreto. Jesús habla claramente acá de dar dinero a los necesitados. Y hay una palabra también en griego, upokritai, es la palabra que se utiliza para actores, por ejemplo, de una obra de teatro. Upokritai es una palabra que se utiliza para actores que trabajan en una obra de teatro. Y es así como Jesús, con esta palabra, se refiere a los escribas y a los fariseos. Nosotros, en este tiempo, como personas, como hijos de Dios individuales, pero como iglesia también, no debemos ser partícipes de una actuación, de una obra de teatro, para quienes nos observan y nosotros fingir que estamos sirviéndoles. Recordemos, pues, ¿qué les dijo? Sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos muertos y de toda suciedad. El Torá, que ya habíamos visto también en el Antiguo Testamento, en otras predicaciones, requería ciertas prácticas que denotaban, por ejemplo, la preocupación de Dios por los más humildes, por los pobres. Por ejemplo, el Torá hablaba de dejar parte de una cosecha para que puedan los más humildes beneficiarse de ella. El ofrendar, por ejemplo, en ayudar a las necesidades de las viudas, de los huérfanos, como también lo vimos en otro momento, y de otros que no podían solventarse por sí mismos en su vida diaria. El Antiguo Testamento no deja duda de que Dios quiere favorecer el dar limosna de cada uno de nosotros para que esa limosna pueda servir en aquellos que más los necesitan. Pero Jesús nos aclara en este pasaje que no hagamos tocar trompeta cuando ofrendemos. ¿Y esto qué significa? Que muchas veces nosotros, si lo hacemos, que ofrendamos, y lo hacemos notorio para que todos puedan llegar a ver esa ofrenda que estamos dando, es como si estuviéramos tocando trompeta para que todos estén escuchando
y viendo qué es lo que estamos haciendo. Dice Jesús, tengamos cuidado, que no sea notorio o notoria la ofrenda o la limosna que estemos entregando y que a veces creemos que lo estamos haciendo para Dios y en realidad muchas veces quizás sin darnos cuenta o a propósito resaltamos para que los demás también estén viendo lo que estoy haciendo. Mas cuando tú haces limosna, dice la palabra de Dios, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, para que sea tu limosna en secreto. ¿Qué significa esto de tu mano izquierda y tu mano derecha? Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. El lenguaje de Jesús sobre la mano derecha y la mano izquierda es justamente para demostrar que nuestra generosidad tiene que quedar encerrada como en el puño de una de las dos manos, sin que la otra sepa qué es lo que hay dentro de ella. Qué importante que si ofrendamos, que no se vea o que no hagamos como para que sea visto lo que estamos ofrendando. Está dando la imagen de una mano, que la mano izquierda no sepa lo que ofrenda tu mano derecha. Y dice, y tu Padre, que ve en secreto, Él te va a recompensar en público. La sociedad en la que vivimos busca permanentemente el lograr ser recompensada por toda actitud que realiza cada persona. Como lo expliqué también en otra predicación, Dios dispone de toda su eternidad para ejercer su justicia sobre todo el ser humano. Y aún si somos generosos en secreto, pero el móvil que nos mueve es el egoísmo personal, Dios seguramente no recompensará tu vida y la mía con bendiciones. Qué importante esto. Por más que estamos siendo generosos, pero si el móvil que nos mueve es el reconocimiento, el orgullo personal en cada una de nuestras vidas, Dios no va a dispensar de sus bendiciones para cada uno de nosotros. Por eso es que tenemos y estamos viendo este tema de que debemos ser cristianos de vida piadosa. Y jamás vamos a poder igualar a alguien. Jamás vamos a poder igualar a la persona de Dios. Más generoso que lo que Él ha sido, jamás nosotros vamos a poder igualarlo. Porque tampoco vamos a poder igualar las bendiciones que Dios siempre dispensa delante de cada una de nuestras vidas. No debemos buscar igualarnos a Dios para ser vistos. Debemos buscar reconocer con nuestra vida de testimonio y dar gloria a la persona de Dios. Y dice, y cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie para ser visto, dice, de los hombres. La oración es algo fijo en la vida de los judíos. Y entre las disciplinas espirituales, personales, que ellos practican en el día a día. Se encuentran, por ejemplo, en distintos libros, oraciones que las memorizan y muchas las recitan a ciertas horas del día. Algunos rezan o oran en privado y silenciosamente, mientras que otros buscan un lugar público, como lo que dice en este pasaje, en la esquina de una calle. Quizás algunos que buscan orar al aire libre en la esquina de una calle, lo hacen pensando que sea de testimonio para aquellos que puedan estar viendo que ellos están orando. Y al mismo tiempo puedan sentir esas personas la necesidad de hacerlo. Sin embargo, es difícil al hacerlo no caer en lo que hablábamos antes de la obra
de teatro o un espectáculo público para que los demás vean esa actitud. Seguramente nuestra vida espiritual, si nos enorgullecemos de nosotros mismos, no va a recibir un sinfín de bendiciones, como dije antes, que Dios tiene pensado para cada uno de sus hijos. Y prontamente, como dije también recién, puede o podemos convertirnos en un hipócrita, un actor en un escenario para ser visto en su propia actuación. Y termina el pasaje diciendo: mas tú, cuando oras, entra en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te va a recompensar en público. Hay otra palabra más en griego, un tameión. Un tameión. ¿Saben qué significa? Es un cuarto privado o un ropero que enmarca la privacidad de lo que alguien quiere guardar en ese lugar. Vuelvo a repetir la palabra, un tameión. Es un cuarto privado o un ropero donde podemos guardar algo que nosotros queremos mantener en privado. Pensando en esta imagen que nos da Jesús con respecto a orar en nuestra propia recámara en privado, en la época de Jesús, ese lugar, el untameión, como un ropero donde se podían guardar elementos, era un lugar donde se guardaban herramientas, semillas o otras cosas que los judíos consideraban esenciales. Quiero terminar con esto y con esta imagen. La oración es una herramienta diaria esencial, fundamental, que al ejercitarla en cada una de nuestras vidas, en forma diaria y en forma personal, seguramente hará germinar en nuestras vidas un sinfín de bendiciones. Como dije al principio, nuestra vida cristiana debe ser una vida piadosa, una vida que busque agradar a Dios, una vida que utilice todas las herramientas que Dios nos da por medio de su palabra para que podamos acercarnos a Él con corazones humildes y sencillos, y de esa manera estaremos también acercándonos a aquellos que más los necesitan. Qué importante esto de poder ofrendar sin que nadie pueda llegar a observarnos lo que estamos haciendo. La importancia de orar en secreto con nuestro Padre Celestial y volcar toda nuestra vida delante de su presencia. Porque así seguramente Dios te va a regalar, como quizás ya lo viene haciendo, un sinfín de bendiciones que hará que tu vida sea llena de gozo. Que Dios nos bendiga en esta noche para comprender lo que nos está pidiendo en este evangelio que pudimos leer todos juntos hoy. Que Dios te bendiga y te invito a orar. Padre Dios, qué bueno, Señor, es que tú siempre estás dispuesto a enseñarnos como parte de tu pueblo. Señor, ayúdanos a encontrar tu guía permanente para vivir plenamente como tú esperas de cada uno de nosotros. Señor, queremos vivenciar tu presencia en medio de nuestras vidas, no simplemente para poder agradarte, sino, Señor, para poder crecer en ese camino en el cual tú
nos has colocado. Señor, bendice a todas nuestras familias, nuestros hogares, y haz que podamos ser de testimonio en los lugares donde tú nos llamas a estar. Oramos dándote gracias y pidiéndote por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.